Samuel, el niño que escuchó a Dios mientras el templo estaba en silencio. La historia que vamos a escudriñar hoy nos lleva a una época muy parecida a la nuestra. Un tiempo donde la religión se había vuelto un negocio. Donde los líderes espirituales estaban ciegos por su propia conveniencia. Samuel no comienza en un palacio, sino en el dolor de un hogar. El milagro del llanto sincero y la promesa. Ana, su madre, una mujer quebrada. Lloraba en silencio. Sufría el desprecio de la esterilidad. No podía tener hijos. Y en aquella época, la sociedad de su tiempo la señalaba y se burlaba de su dolor. Muchas personas miraban eso como vergüenza o castigo. Ella representa a tantos de nosotros, que cargamos con una cruz en silencio mientras el mundo grita y nos pisa. Cada año iba al templo con el corazón roto. Ella derramaba lágrimas delante de Dios. No gritaba para llamar la atención. No hacía espectáculo. Solo movía sus labios mientras oraba. Y el sacerdote Eli, al verla, pensó que estaba borracha. Otra vez el mismo patrón humano. Esta es la cruda realidad que vemos cada hora. Los que deberían pastorear el alma, a menudo son los primeros en apuñalarte con sus juicios. Juzgan porque no entienden tu proceso como si fuera un pecado. No entienden el dolor de un corazón herido. Pero Dios sí entiende. Ana hizo una promesa. Si Dios le daba un hijo, lo entregaría para su servicio. Así nació Samuel, cuyo nombre significa, pedido a Dios. Ana entregó al niño tan pronto como lo destetó. Porque lo que nace del quebranto y de la fe genuina, siempre trae un propósito eterno. Ana no estaba borracha. Estaba derramando el alma. Y hay oraciones así. No salen bonitas. No salen ordenadas. Salen quebradas. Salen con dolor. No son casualidad. Y muchas veces esas son las que más tocan el cielo. Dios siempre da respuesta a una oración desesperada. El silencio espiritual. ¿Qué pasa cuando una generación deja de escuchar la voz del Creador? Hubo un tiempo en Israel donde la religión seguía en pie. Pero la presencia de Dios parecía haberse apagado. El templo seguía abierto. Los sacrificios continuaban. Los sacerdotes vestían sus ropas sagradas. Las ceremonias seguían su curso. Pero algo faltaba. La voz de Dios casi no se oía. La gente cumplía ritos. Pero el corazón estaba lejos. Había costumbre, tradición y apariencia. Pero ya no había reverencia. El templo y la familia adoptiva. Samuel creció sirviendo desde muy pequeño en el templo. Pero el lugar sagrado ya no era tan santo como parecía. Rodeado de un sistema religioso corrompido. Un ambiente podrido. Pero no creció solo. Elí lo recibió como a un hijo. Lo que significa que Ofni y Fines se convirtieron en sus hermanos mayores. En su familia adoptiva. Samuel corría por los pasillos del tabernáculo viendo a los que debían ser sus referentes. Que debían servir a Dios. Caminar en total impiedad. Sus hermanos
robaban las ofrendas del pueblo. Y abusaban de las mujeres en la misma puerta del lugar sagrado. ¡Qué prueba tan dura para el corazón de un niño! Imagina el dolor y el contraste de ver a tus hermanos corromperse, robar y caer en la miseria espiritual mientras tú intentas mantener la lámpara encendida en la madrugada. Eso muestra que Samuel eligió la santidad. Cuando tu propia casa vive en la inmundicia, el templo seguía funcionando por fuera, pero por dentro estaba enfermo. Elí lo sabía, pero prefirió alcahuetear a sus hijos antes que honrar a Dios. En medio de una estructura dañada, en medio de ese apagón espiritual, estaba creciendo un niño puro. Samuel no era perfecto, pero tenía algo que el cielo valora: disponibilidad. Por eso, en una madrugada, el Creador no llamó al viejo sacerdote, ni a los hermanos mayores que se creían los dueños del templo. Llamó al niño adoptado, al pequeño que nadie tomaba en cuenta. Dios no llamó a un rey, no llamó a un sabio, no llamó a un sacerdote poderoso. Un niño dormido en el templo. Un niño llamado Samuel. Porque cuando los adultos dejan de escuchar, Dios puede hablarle al más pequeño para avergonzar a los que creen saberlo todo. La voz en la madrugada. El niño era muy atento y obediente. Una noche, mientras todos dormían, ocurrió. La lámpara del templo aún no se había apagado. Samuel estaba acostado. Y escuchó una voz. Samuel. Se levantó corriendo y fue donde el anciano Elí. Aquí estoy. ¿Me llamaste? Pero Elí respondió. No te llamé. Vuelve a acostarte. Samuel regresó. Y otra vez. Samuel. Otra vez fue hacia Elí. Y nuevamente recibió la misma respuesta. Hasta la tercera vez. Elí entendió y le dio el secreto más grande de la fe. Si te volviere a llamar, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¡Qué escena tan poderosa! Un niño aprendiendo a reconocer la voz de Dios en la noche. Pero también qué triste realidad. El sacerdote estaba tan apartado de la presencia de Dios, que tardó 3 veces en darse cuenta de que era el Creador quien hablaba. Hoy estamos exactamente igual, queridos hermanos. Hay templos hermosos y pergaminos guardados. Miles de predicaciones. Música cristiana. Aplicaciones bíblicas. Pero aún así, muchos viven sin oír a Dios. Porque escuchar no es tener una Biblia abierta. Es leerla cada capítulo que te llegue al alma. Escuchar es rendir el corazón. Pero el corazón está seco, como una hoja de árbol en otoño. No reconocen cuando el espíritu se está moviendo. Cuando Dios rompe el silencio. La Escritura dice que en esos días la palabra de Dios escaseaba. No era que Dios no existía. Era que casi nadie quería escucharlo. No había visión con frecuencia. Pero Dios nunca deja el escenario vacío. El Creador siempre prepara una voz en el secreto. Esa frase parece escrita para este siglo.
Samuel escuchó porque estaba disponible. No porque supiera teología. No porque tuviera estudios. No porque fuera importante ante el sistema. Sino porque su corazón estaba abierto. Y Dios sigue haciendo lo mismo. Toma a quien nadie espera. Y le entrega palabras que sacuden generaciones. El mensaje duro. Aquella noche, Dios dictó un juicio terrible. La casa de Elí sería destruida. Y el sacerdocio le sería quitado. El cumplimiento fue exacto. En una sola batalla contra los filisteos. El arca de Dios fue capturada. Los hijos de Elí murieron, y el anciano sacerdote cayó de su silla rompiéndose el cuello al oír la noticia. Dios no comparte su gloria con la corrupción. Imagínalo a Samuel. Un niño recibiendo un mensaje difícil. Porque Dios no siempre llama para dar palabras cómodas. A veces llama para confrontar. A veces llama para advertir. A veces llama para decir verdades que nadie quiere escuchar. Y eso duele. Porque hablar verdad en un mundo acostumbrado a la mentira siempre trae rechazo. Pero Samuel aprendió algo desde pequeño. La voz de Dios vale más que la aprobación humana. Samuel el juez y la rebelión del pueblo. Tras la caída de Silo, Samuel se levantó como el último juez de Israel. Durante años, guió al pueblo con manos limpias y mano de hierro contra la idolatría. Convocó a la nación en Mizpa. Les ordenó tirar sus ídolos falsos y ayunar ante Jehová. Cuando los filisteos intentaron atacarlos allí mismo, Samuel ofreció un holocausto. Y el Creador tronó con gran estruendo desde el cielo, desbaratando al enemigo. Samuel tomó una piedra. La colocó entre Mizpa y Sen. Y la llamó Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero el corazón humano es caprichoso y olvidadizo. Cuando Samuel envejeció y puso a sus hijos como jueces, estos resultaron ser codiciosos. Y aceptaban sobornos. Repitiendo la historia. Entonces, los ancianos de Israel vinieron a Samuel con una petición que le dolió en el alma. Danos un rey que nos juzgue. Samuel oró con tristeza. Pero Dios le respondió: No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Querían un gobernante de barro, en lugar del Dios invisible. Samuel les advirtió con detalles cómo ese rey los esclavizaría. Les quitaría sus campos y sus hijos para la guerra. Pero el pueblo no quiso escuchar. La historia se repite hoy. Las sociedades prefieren confiar en políticos mentirosos y agendas humanas antes que rendirse a la soberanía del Altísimo. La corona de Saúl y el dolor del rechazo. Por orden divina, Samuel tuvo que buscar al hombre que el pueblo pedía por su apariencia, Saúl. El primer rey de Israel. Al principio, Saúl caminó con el espíritu, pero el poder destapó el orgullo de su corazón. En Gilgal, Saúl no esperó al profeta y pecó de desobediencia al ofrecer un sacrificio que solo le correspondía al sacerdocio. Samuel llegó y le soltó una verdad fulminante. Tu reino no será duradero.
La grieta final ocurrió cuando Dios mandó a Saúl a destruir por completo a Amalek. Saúl obedeció a medias, perdonó la vida al rey Agag y se quedó con el mejor ganado. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl se justificó diciendo que el pueblo guardó lo mejor para sacrificarlo a Jehová. Samuel, con toda la autoridad celestial, pronunció las palabras que retumban hasta hoy. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Al darse la vuelta para irse, Saúl lo agarró del manto y éste se rasgó. Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel mismo tomó la espada y ejecutó al rey Agag. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Pero lloraba Samuel por él en lo secreto, mostrando el dolor de un verdadero pastor ante la caída de un ungido. El hijo olvidado y el rey de las ovejas. Dios secó las lágrimas de Samuel por el fracaso de Saúl y le dio una nueva misión. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén. Los siervos de Dios no van a donde quieren. Van a donde se les ordena. Porque obedecen la voz del Creador. Sin importar el peligro. Al llegar, Samuel le pidió a Isaí que consagrara a sus hijos para el sacrificio. Y aquí está ya una de las tristezas más profundas de las Escrituras. Isaí llamó a sus hijos, pero dejó a uno fuera. ¿Acaso David no era su hijo? El propio padre calculó que el menor, el muchacho que cuidaba las ovejas en el cerro, no tenía la estatura ni el valor para ser tomado en cuenta. Lo despreció su propia familia. Lo dejaron en el olvido. Tal como el sistema había olvidado a Samuel cuando era niño. Isaí presentó a los fuertes, a los que tenían porte de rey. Samuel miró al mayor y pensó: ciertamente delante de Jehová estás ungido. Pero la voz del cielo lo frenó en seco. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira porte o fuerza. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dispuesto, valiente y con fe. Pasaron 7 hermanos. Los 7, importantes. Los que sí tenían invitación para la mesa. Y ninguno era el elegido. Samuel, entendiendo el misterio de un Dios que levanta a los descartados, preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí, casi como un descuido, respondió: queda el menor, que apacienta las ovejas. Lo mandaron a buscar. Lo dejó en el campo como si no fuera parte de la familia, como si fuera menos que los demás. Dios eligiendo al pequeño, al que el sistema y hasta su propia sangre descartan. Y cuando entró ese muchacho rubio, lleno de tierra del campo, el Creador dijo: levántate y úngelo. Porque este es en medio de sus hermanos. Samuel derramó el aceite sobre David. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre él. Dios no elige al que la familia aplaude.
Dios busca al que el mundo deja solo en el desierto, porque es ahí donde se forja el verdadero carácter. Samuel regresó a Ramá. Habiendo cumplido la transición más importante de la historia de Israel. Finalmente, Samuel murió en una vejez digna y santa. Todo Israel se juntó para llorarlo y lo sepultaron en su casa en Ramá. Murió con las manos limpias, sin haberle robado un buey ni un asno a nadie. Habiendo denunciado las injusticias y defendido la ley, da al Creador hasta su último suspiro. Mientras las coronas de barro caían y se corrompían. La palabra de Samuel permaneció firme porque venía del Dios vivo. La palabra que no cae a tierra. Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y aquí hay una frase que debe grabarse en tu espíritu: escrito está que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa esto? Que la verdad no se negocia. Samuel no le hablaba al pueblo para agradarles el oído, ni para ganar fama. Ni por monedas. Él decía lo que el cielo decretaba, aunque doliera, aunque tuviera que reprender al mismo rey. Demostrando que se puede caminar en el desierto. De este sistema sin mancharse las vestiduras. Es un aviso directo para esta generación de viveza y estafa. Donde la gente se levanta pensando a quién engañar. Conexión hoy. Mírate hoy en el espejo. Hay lugares donde se habla de Dios. Pero no hay temor de Dios. Hay quienes usan el nombre santo. Para enriquecerse. Para manipular. Para controlar. Para levantar su propio reino. El mundo te puede decir que estás solo. Que tu dolor no tiene sentido o que tu voz no importa. Porque no tienes la estatura o la fama que este siglo exige. Pero Dios busca el oído atento de un Samuel. Estamos rodeados de personas que estudian teología. Por años pero tienen el alma sorda. Y hay personas sencillas. Cansadas. Que en medio de su enfermedad o su desvelo. Gimen de dolor en la madrugada y ahí. En el silencio. Sienten el verdadero abrazo del Padre. No dejes que el mundo te deje sordo al llamado. Si estás pasando por la noche más amarga, tal vez no es un castigo. Es que el Creador está esperando que limpies el ruido de tu alrededor y le digas desde el corazón: Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Vivimos tiempos donde la voz de Dios parece escasa. No porque Él cayó, sino porque se llenó de pantallas, redes, noticieros, miedo, distracción, vanidad, orgullo, de voces que gritan todo el tiempo para decirnos cómo vivir, qué pensar y qué creer. Pero en medio de tanto ruido, hay un silencio que aterra. El silencio del alma. Dios sigue llamando. No con truenos. En silencio. En una madrugada. En una oración rota. En una lágrima. ¿Y quienes escuchan ese llamado? Muchas veces son tratados de locos. Porque el mundo no entiende lo espiritual. Si dices que Dios te habló, muchos se burlan. Pero también se burlaron de los profetas. Se burlaron de apóstoles.
Y hasta llamaron loco al propio Cristo. Dijeron: ¿qué demonio tiene? ¿Cómo no puedes verlo? Lo importante no es que el mundo entienda. Es reconocer quién te está llamando. Siente el peso en el pecho. Siente el llamado a orar. No lo ignores. Responden y escucha como Samuel. Y esa respuesta cambiará toda tu vida. Cierre. Tal vez hoy estás pasando una noche larga. Tal vez oraste y no viste respuestas. Pero, en el momento menos esperado, Él puede pronunciar tu nombre. Y una sola palabra del cielo puede cambiar tu destino. Samuel era solo un niño. No tenía poder, pero escuchó. Y eso bastó para que Dios lo levantara como profeta para toda una nación. No subestimes la voz que te despierta a orar. No ignores esa inquietud del alma. No descartes ese llamado profundo. Puede que mientras muchos duermen, Dios esté pronunciando tu nombre. Oración final. Padre Santo, dueño y creador del universo. Venga a nosotros tu reino. Ven, Señor, ven. Te rogamos que limpies nuestros oídos espirituales, para escuchar si estás llamando mi nombre. En medio de nuestras aflicciones, ayúdanos. Toma nuestras cargas y danos el descanso que necesitamos y la sabiduría para caminar limpios en medio de esta generación mala. Levanta Samueles. Hombres y mujeres que no se vendan por monedas ni por aprobación humana. Cambia nuestro corazón y llénanos de tu amor, una porción de tu grande y eterno amor sobre cada corazón humano. Ayúdanos a ser santos, justos y buenos. Danos la fe de nuestro amado Salvador. Enséñanos a responder. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y si nos toca decir verdades difíciles, danos ese carácter inquebrantable para no callar ante la injusticia, ni ante ninguna corona de reyes y gobernantes de este mundo. Que aprendamos que la obediencia total es lo único que mantiene tu presencia y respaldo en nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio. Gracias por amarme sin merecerlo. Gracias por todo lo que me das y tengo es por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.